Bienvenidos a su programa, Guardianes del Reino, a través de nuestra radio cristiana El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos a través de nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com o a nuestros teléfonos 909-346-4129 o al 909-827-6062. Bendiciones y bienvenidos a Guardianes del Reino. Vas, mi guerrero. Vas, mi guerrero. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda su amigo y servidor, Pastor Edwin Ospina. Estamos aquí desde cabina, listos para transmitir a través de nuestra radio cristiana El Vino Nuevo, nuestro programa de cada viernes, de cada 8 días, juntamente con el pastor Evaristo Sasturay, Guardianes del Reino. Estamos aquí listos pues para comenzar esta nueva emisión y recibir de parte de Dios su palabra, su consejo, sus enseñanzas, su prevención, su exhortación y eventualmente lo que determina el diario vivir para todos los hijos de Dios, para los creyentes, para su pueblo, para la iglesia, para aquellos que eventualmente han alcanzado gracia y favor delante de Dios y que eventualmente pues están prestos para escuchar con sus oídos espirituales y físicos la palabra y el consejo de Dios. Bueno, no quiero comenzar sin antes enviar un saludo a aquellas personas que se encuentran conectadas vía online. Gracias por conectarse, gracias por sacar su tiempo y compartirlo con Dios primeramente, con su palabra, con su consejo y con nosotros, sus hermanos. Y estamos eventualmente aquí ubicados en la ciudad de Fontana, California, Estados Unidos. Y en este momento tenemos las 7:17 hora de la noche acá en el Pacífico, en California. Bueno, un saludo muy cordial y especial nuevamente para aquellas personas que se encuentran conectadas en las diferentes zonas geográficas y horarias del planeta Tierra en general. Digo el planeta Tierra pues porque esa es la ventaja que nos brinda la tecnología y llegar hasta cada rincón de cada país y de cada región, de cada zona y de cada hora por medio del internet. Recuerde, esta radio es una radio online en la cual puede conectarse desde cualquier parte del mundo, compartir este mensaje, compartir esta enseñanza vía Facebook, vía eventualmente YouTube y también a través de nuestra página Radio Cristiana Vino Nuevo y también en la aplicación del TuneIn. En el app de TuneIn puede descargar esa aplicación y nos puede encontrar más fácilmente en su equipo móvil, celular, tableta o equipo de escritorio también. Un saludo muy cordial y especial también a aquellas personas que se encuentran conectadas vía YouTube a través de este canal Radio Cristiana Vino Nuevo. Bienvenidos, gracias por conectarse, gracias por dedicar su tiempo para compartirlo con el Señor en esta mañana, en esta tarde y en esta noche. Les invitamos pues a que sigan con nosotros y de esta manera puede usted recibir el mensaje de la palabra de Dios, no del pastor Evaristo, no de mi persona, sino lo que está escrito en su santa y bendita palabra. Bienvenidos pues a Guardianes del Reino. Pastor Evaristo, estamos listos para comenzar esta nueva misión, estamos listos para transmitir, estamos listos para dar de gracia lo que de gracia también Dios nos ha dado, ha hecho en nuestra vida primeramente y compartir con todas aquellas personas que eventualmente tienen el corazón dispuesto, tienen hambre y sed de Dios. Y de igual manera oramos, Pastor Evaristo, para que el Espíritu Santo alumbre los ojos del entendimiento de todas aquellas personas que se están conectando, que se van a conectar y que van a ver este video vía online, directo o retransmitido, para que sea el Espíritu de Dios grabando y sellando esta palabra en la mente y en el corazón de todas aquellas personas que escuchen o vean este programa, esta enseñanza. Pastor Evaristo, el tiempo es suyo. Amén. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros radio oyentes. Una bendición este viernes estar con ustedes. Es un privilegio poder compartir esta palabra con ustedes en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Vamos a orar rapidito con esta palabra de Dios en sus manos. Y oramos así: Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu palabra, aunque ya está bendecida por ti, Señor.
Limpiamos, Señor, los aires en cualquier lugar donde esta palabra va a llegar, Señor. Atamos a los principados sobre las naciones, sobre las ciudades, sobre los estados, donde la gente vive, Señor, y va a escuchar esta palabra en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos que esta palabra no regresará vacía a ti, sino que hará lo que tiene que hacer en la vida de aquellos que escucharán y pondrán en práctica esta palabra en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús vamos a estar leyendo en Primera de Reyes capítulo 22 versículo 13 en adelante. Primera de Reyes capítulo 22 versículo 13 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad, o lo dejaremos? Él respondió: Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor, vuélvase cada uno a casa en paz. Versículo 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Entonces él dijo: Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: ¿le inducirás y aún lo conseguirás? Ve, pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Canana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: He aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: Así ha dicho el rey: echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: Oíd, pueblos todos, subid pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Versículo 30. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: No peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel entre las junturas de la armadura, porque lo que dijo él a su cochero:
da vuelta y sácame del campo después estoy herido, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los asirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lambieron la sangre. Y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra de Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab, todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Yo sé que está un poquito largo, pero es bien importante para que la gente pueda entender, pastor, esta porción escritural y pueda entender por qué opera este espíritu de mentira, tanto en el mundo, en los no creyentes, pero también aún con los creyentes, pastor. Así es, pastor. Eventualmente recordemos la cita para que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, tomen apuntes, tomen sus notas y eventualmente lo comparen con sus Biblias en sus hogares. Primera de Reyes, capítulo número 22, versículo, puede leer desde el 10 hasta el versículo 30. Vuelvo y repito, Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 10 al 30, Antiguo Testamento. Bien, es supremamente importante que nosotros conozcamos, aprendamos, entendamos de que hay diversidad de obras, de frutos, de pensamientos, de actitudes, de hábitos en el ser humano, en la vida de los hombres. Y cada obra, cada pensamiento, cada obra, cada acción, cada determinación que el hombre expone o manifiesta a través de sus hechos o de sus palabras, tienen un origen. Y ese origen solamente proviene de una fuente. Hay dos fuentes, hay dos corrientes, hay dos sistemas, hay dos gobiernos, hay dos reinos que rigen y operan el mundo entero. Aquí en el planeta Tierra vamos a hablar de nosotros, los seres humanos, los hombres y mujeres. Y es lo siguiente: uno es el incomparable e inmovible reino de Dios, y el otro es el reino de las tinieblas, en la cual, pues, como su nombre o su título lo indica, lo gobierna el príncipe de este mundo llamado Lucifer, Luzbel, o Diablo o Satanás. Y por el otro lado, rige y gobierna el poderoso reino de Dios, a través de la persona de Jesucristo, a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. Cuando el hombre en el huerto del Edén estaba junto con Adán y Eva tenían una relación, una comunicación con Dios, con su creador, con su hacedor. Y mientras estaba esta conexión, mientras estaba esta relación y este vínculo, la mente o los pensamientos, las acciones, actitudes, comportamientos que tomaban en su vida eran guiadas y gobernadas por Dios, porque Dios era su guía, consejero, amigo, en la cual lo que ellos hablaban, pensaban, hablaban y actuaban iban alineados a la voluntad, al plan y al propósito de Dios, santo y perfecto. Pero cuando el hombre se desvincula por causa del pecado, se rompe esa relación y esa comunicación con Dios, eventualmente el hombre quedó ahora expuesto por medio de la decisión que tomó en su libre voluntad y en su libre albedrío de escuchar, y no solamente escuchar, sino de pensar, y no solamente de pensar,
sino de tomar una decisión que determinó el rumbo no solamente de su vida, sino de la vida de usted y de mí, que estamos hoy aquí viendo o escuchando este programa. Me explico. Cuando el hombre pecó, ya no solamente quedó con la información, el consejo que Dios les había dado, sino que ahora quedaron expuestos conociendo el bien y el mal. Cuando comieron el fruto del conocimiento del bien y el mal, y inmediatamente una muerte espiritual, o sea, una separación espiritual entre Dios y el hombre quedó ya ahora expuesto a que fuese esta persona, Satanás, junto con su ejército y servidores, ángeles caídos, demonios, para que influenciaran en la mente, en los pensamientos, en el corazón y en la voluntad del ser humano, para que de esta manera comenzaran a trazar una línea, un esquema de pensamientos, de proceder, de hábitos, de actitudes, y de esta manera apartarse y separarse cada vez más y más y más de su creador, de su hacedor. Y de esta manera pues también quedar expuesto a que cada vez se corrompiese más y creyesen a la voz interna de cada ser humano, pensando y creyendo que era su propia voz, y hablando y tomando acciones y comportamientos de acuerdo a lo que pensaba, y era eventualmente influenciado por seres, entidades de maldad, cuando el hombre le entregó el título de propiedad a Satanás en el huerto del Edén. Entonces usted me dirá, bueno, pastor, ¿por qué le está dando tanta vuelta? ¿Por qué se va a estar el huerto del Edén? ¿O por qué muchas veces siempre va a estar el huerto del Edén, el hombre allá? Porque ahí es la raíz y el origen, eventualmente, del pecado en el hombre, en el ser humano. El pecado ya estaba, pero en el hombre comienza en el huerto del Edén. Ese es el origen, esa es la raíz, y ahí es donde comienza la separación entre Dios y el hombre, y comienza también la obra redentora, eventualmente. Entonces es supremamente importante que nosotros entendamos de que el día de hoy, así como le pasó al hombre, así como le pasó eventualmente a Adán y a Eva, también así de esta misma manera ocurre y sigue ocurriendo en la vida de todo ser humano que se ha roto y se rompió esa relación y esa comunión con Dios. Me explico. Nosotros el día de hoy somos el resultado de lo que pensamos, de lo que hablamos y de las decisiones que tomamos. Pero esos pensamientos, esas palabras y esas actitudes o comportamientos que vivimos en el pasado, ayer, el día de hoy, o que vamos a vivir mañana o en el futuro, tienen una base y tienen un origen. Tienen una persona que los ha enviado, que los ha colocado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y esa fuente puede ser y provenir de nuestro creador y hacedor, Dios Todopoderoso, o eventualmente del príncipe de este mundo, que dice que es la potestad de los aires, el que tiene el control de la potestad de los aires, dijo el apóstol Pablo. Cuando nosotros los seres humanos, con nosotros como personas en este planeta, tomamos decisiones, las decisiones que usted, amigo, hermano, que estás escuchando, viendo este video, tienen un origen, tienen una causa y van a traer un efecto, para bien o para mal. Porque, pastor, recordemos lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 30, versículo 15 en adelante. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros, que he puesto el bien y el mal, la bendición y la maldición.
la vida y la muerte. Escoge pues el bien, escoge pues la bendición, para que vivas tú y tu descendencia. Ese término, vivas tú y tu descendencia, no se trata únicamente del cuerpo físico, porque tarde que temprano el cuerpo físico va a desgastarse y va a dejar de respirar y se va a quedar aquí en la tierra. Pero lo que trasciende al otro lado, a la eternidad, es nuestra alma juntamente con nuestro cuerpo espíritu, con nuestro espíritu. Cuando Dios le dice, escoge pues el bien, o sea la bendición, para que vivas tú y tu descendencia, le está dando a entender y le está diciendo al ser humano, a su pueblo, a sus hijos, de que escojan oírlo a Él, escucharlo a Él y conocerlo a Él. Y no solamente conocerlo, ni leerlo, ni escucharlo, sino colocar en práctica el consejo de Dios a través de su bendita y santa palabra. Amén. Eso indica que las decisiones, comportamientos, hábitos que el ser humano desarrollase, está diciendo Dios, era el mismo hombre el responsable de sus hechos, el responsable de sus actos. Porque el día de hoy es muy fácil echarle la culpa a Dios de todo lo malo que nos pasa. Es muy fácil echarle la culpa a las demás personas, familiares, amigos, el trabajo, el sistema y muchas cosas, y nunca asumir la responsabilidad de nuestros actos, de nuestros hechos, de nuestro comportamiento y de decisiones que tomamos, que son las que verdaderamente van a salir y se van a manifestar como fruto en el mañana, en el futuro. Y de esta manera nos damos cuenta a qué voz y a qué espíritu y a qué persona escuchamos un día. Y de acuerdo a cómo yo viva el día de hoy, de acuerdo a lo que yo esté atravesando el día de hoy, de acuerdo a las decisiones que yo tomé en el pasado, indica y reflejan a la persona que yo escuché, a la persona que yo obedecí, a la persona que yo serví, de manera directa o de manera indirecta. Eso quiere decir, escuchaste a Dios, obedeciste a Dios y le serviste a Dios. O simplemente escuchaste a Satanás, a todo su ejército maligno, lo conociste, lo escuchaste o eventualmente pusiste en práctica su consejo. Y muchos dirán, pastor, pero es que yo con el diablo, o sea, sí, yo creo, pero yo es con Diosito, yo soy con las cosas buenas, yo estoy es con Dios, yo estoy es realmente con la iglesia, yo estoy es con la religión. Número 1, la Biblia lo dice que Él anda buscando, en San Juan capítulo número 4, dice la escritura que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. O sea, eso quiere decir, primeramente, con la fuente, con la raíz interna que Él depositó en nosotros, el aliento de vida, su espíritu, pero en verdad. Para que usted y yo seamos adoradores en espíritu y en verdad, usted tiene que conocer a Dios. Y no solamente conocer a Dios, sino servirlo y obedecerlo. Vuelvo y repito, usted para adorar a Dios en espíritu y en verdad, primero le tiene que conocer, le tiene que servir y le tiene que obedecer. Porque usted y yo, pastor, no podemos obedecer a quien no conocemos. Así es. Usted y yo no podemos servir a quien no conocemos. Usted y yo no podemos decir verdad, hablar verdad y caminar en verdad, en rectitud y en justicia de quien no conocemos quién es la fuente, quién es la raíz y quién es el autor de la justicia, el autor y consumador de la fe, el autor y el consumador de la verdad. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, pensemos, hagamos, vivamos apartados de Dios y de su palabra,
sea de manera consciente e inconsciente o por ignorancia, es una mentira. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Él era verdad. Y para poder caminar en verdad, debemos de conocer primero quién es la verdad y su verdad. Y caminar en esa verdad. Pastor, ayúdeme por favor. Sí, es tremendo porque, mire una cosa, hablando de la porción escritural sobre Acab. Acab había nacido, lógico, por ser rey en el pueblo judío. ¿Era el rey de quién? De Israel. Era el rey de Israel, nada más. Y era judío. Pero, una cosa, era del pueblo de Dios. Era del linaje real. Entonces, cuando sucedió el trono, le correspondía. Pero vemos a una persona que no era temerosa de Dios, que no caminaba con Dios. Pues si vemos más atrás, en toda la vida del rey Acab, había hecho todo lo contrario a los mandamientos, estatutos y preceptos que Dios había mandado a toda la nación de Israel. Que conocía, ¿verdad? Conocía. Entonces vemos qué tan apartado estaba y qué tan contaminado estaba él y los que se llamaban ser profetas. ¿Por qué? Porque ellos se querían congraciar con el rey, profetizando mentiras y hablaban palabras que Dios, Jehová de los ejércitos, nunca había dicho. Por tal, nomás, ¿por cuál era el motivo? Por tratar de congraciarse con el rey, estar en favor del rey, y que el rey, yo me imagino que los invitara a su comida, a sus convites y a todo lo que hiciera, por estar, según ellos, en eminencia con el rey. Pero ¿qué pasa? Había un hombre que era temeroso de Dios, vemos ahí, Micaías, era temeroso de Dios. Ese profeta, por lo que vemos siempre, que Acab le mandaba hablar, hasta él le dice, siempre que te mando a hablar, tú profetizas diferente a los demás. Pero vemos que siempre la palabra de Dios se cumplía a través de Micaías, a través de este profeta. Pero decía que solamente es mal, ¿verdad? Sí. Pero decía, tú me predicas solamente lo malo. Nunca traes una palabra buena para mí. Siempre me predicas mal. Entonces, vemos todo lo contrario, ¿no? Entonces vemos que cuando todavía le está hablando y va esta persona a buscarle, le viene comentando lo que los otros ya estaban diciendo. ¿Para qué? Y todavía lo quiere inducir y le dice, habla como uno de los otros profetas que ha hablado, mírale, confírmale, hombre, para que suba a gusto a la pelea, a la guerra que va a tener con los asirios. ¿Y qué dice cuando viene de camino apenas? Y le dice, yo voy a hablar y decir, sí, pero lo que Jehová de los ejércitos me diga. Y cuando se pone enfrente de este rey de Acab y le está hablando lo que Dios le está hablando y diciendo, pero vemos en un momento dado que yo veo que a través de la porción le abre la visión espiritual, porque está mirando a Dios, a Jehová de los ejércitos sentado en el trono, y a su corte celestial a la derecha y a la izquierda. O sea que estaba viendo los ángeles, no nomás ángeles, querubines, serafines, estaban de todos los rangos a la derecha y a la izquierda. Le está hablando Micaías al rey lo que está mirando en esa visión, y le está hablando y diciendo en este momento lo que le va a acontecer aún si sube a pelear, y lo que va a pasar no nomás con la muerte de él, sino con la derrota que va a tener el pueblo, y aún van a salir corriendo de la pelea. Pero lejos de escuchar la voz de Dios a través del profeta, a través del Hijo de Dios, se molesta, se enoja y lo manda encarcelar, pastor. Y pasa eso aún en el tiempo actual, que mucha gente se escuda en hablar palabras. Sí, es la palabra de Dios porque utilizan la Biblia, pero esa palabra no está respaldada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque están hablando una verdad a medias. En pocas palabras, están hablando mentiras desde un púlpito, mentiras de cualquier lugar que tengan como expositor, que lo utilicen como plataforma para hablarle a la gente. Entonces, así vemos este rey, que aún siendo del pueblo de Dios,
que conocía, porque el pueblo judío conoce perfectamente la palabra hasta el día de hoy. Conocía, pero no le temía a Dios, porque vemos en toda la vida del rey Acaz, vivió completamente apartado de Dios, haciendo lo que él quería, lo que le venía en gana, lo que pensaba y creía que era bueno para él. Pero nunca bajo el temor, la sumisión y bajo la guía de Dios, nunca actuó. Y así es como vive mucha gente dentro de la iglesia. Vamos a la iglesia, nos sentamos a escuchar palabras, aún tenemos ministerios dentro de la iglesia y estamos ahí ese día, en los días de servicio, pero ahí afuera, en casa, nosotros mandamos, nosotros dirigimos nuestra vida, no le permitimos a Dios que dirija nuestra vida, nuestros pasos, y es por eso que nos metemos en tantos problemas en nuestra vida. Y en vez de, como usted decía, le estamos gritando a Dios, ¿y a mí por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó aquello? Pero realmente si nos analizamos o nos miramos en ese espejo, podemos vernos que hay muchos errores que estamos cometiendo en nuestra vida y en nuestra relación personal que tenemos con Dios. Es por eso que pasa todo lo que nos pasa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos apartados del Señor, estamos apartados de Dios, pastor. Y eso es lo que pasa. Por eso desde que se apartó, cuando fue el pecado, como usted decía, en el huerto del Edén, y hay esa separación, es muy obvia. ¿Por qué? Porque son expulsados del huerto del Edén. Porque tiene que cubrir la desnudez Dios desde ahí. Por eso es que siempre tenemos que irnos a ese comienzo. ¿Para qué? Para que la gente pueda entender de dónde se origina Los orígenes. el origen del pecado o del ADN malo, vamos a decir, que tenemos en el cuerpo todo ser humano que nace en esta tierra. Y está vigente vamos a decir, esa naturaleza pecaminosa en la vida de todo ser humano, no de los creyentes, de todo ser humano. Es muy diferente pelear y luchar por hacer las cosas bien, y otra cosa es dejar que la corriente del mundo se lo lleve a uno. Así es, pastor. Sí. Bueno, pastor, es supremamente importante esta porción escritural porque, número uno, vamos a ir desarrollando un poco brevemente esta porción que usted leyó. Primero que todo, es un mensaje, es la narración de una historia que le aconteció a este rey, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, con sus profetas. Pero lo que cabe mencionar aquí es de que este mensaje, esta enseñanza, no era, o este acontecimiento no fue para gente o pueblo extraño o pagano, inconversos, no creyentes, sino que es una historia narrada de la historia que le aconteció a un rey, siervo de Dios y gobernador del pueblo de Dios, de profetas de Dios que conocían a cabalidad toda la escritura, toda la palabra de Dios. Estamos hablando de una nación que conoció, que se dio cuenta lo que Dios hizo por ellos en Egipto y de cómo los había sacado con mano poderosa de allá. Tenían la ley de Moisés, de Dios a través de Moisés. Tenían el conocimiento del consejo de Dios. Eran profetas, o sea, hombres que hablaban la mente, lo que había en la mente y el corazón de Dios, que tenían relación y comunión con Dios, que en el momento que Dios quería hablar algo, venía la persona del Espíritu Santo y hablaba con ellos y les daba el mensaje directamente del cielo y del corazón de Dios. Pero como usted dijo, pastor, llegó un momento y una etapa en sus vidas en la cual estos profetas se congraciaron con el rey, con el Congreso, con todos los ancianos de Israel, del pueblo, del palacio, y se desviaron, dejaron desviar su mente
y su corazón y su voluntad y su integridad, honestidad y fidelidad, ya no a Dios, ya no a la palabra de Dios que conocían y que estaba en su mente y que estaba en su corazón. La ley de Dios, la ley de Jehová estaba en su mente y estaba en su corazón. Y ahora se dejan llevar, arrastrar y seducir por la corriente de este mundo, por los ofrecimientos de este mundo, por la fama, la popularidad, las riquezas, el dinero, el business, por una posición en la sociedad, en el gobierno, en la política, en la ciudad misma, porque mi nombre sea reconocido y para contar con los beneficios que me ofrece y se me otorga yo ser amigo del rey, aliado del rey, consejero del rey. Y de esta manera le hablaban mentira al rey y le hablaban mentira al pueblo, a su propio pueblo, a sus propios hermanos. Le hablaban mentira. Pero ellos pensaban, creían que hablaban de parte de Dios. Y ni siquiera se dieron cuenta en qué momento perdieron la relación y la comunicación con Dios. Y ni siquiera se dieron cuenta en qué momento estaban hablando no la palabra de Dios, sino la voluntad y las palabras de Satanás. Sí. Tremendo. Para que de esta manera llevar a todo un reino, a toda una nación, a la esclavitud, a la pérdida, al fracaso, a la derrota y a la vergüenza. Así es. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y la gente, pastor, si usted quiere colocarle un título a este mensaje o a esta enseñanza, conociendo cómo opera, colóquele, conociendo cómo opera el espíritu de mentira en los incrédulos y creyentes. Sí. Conociendo cómo opera el espíritu de mentira en los incrédulos y creyentes. La mentira es un espíritu, es la manifestación hablada o física de una persona espiritual, siervo de Satanás, para que hable y proceda y actúe conforme y basado a la voluntad y propósito de Satanás y los demonios. Sí. Así es sencillo. Ah, sí. Es así de sencillo. ¿Qué es una mentira? Simplemente es la manifestación verbal o visible, enviada o filtrada o establecida o sembrada por una persona llamado espíritu de mentira, siervo de Satanás, para que esa persona en la cual se deposita esa semilla hable, actúe, camine y se comporte cumpliendo la voluntad y el propósito de Satanás. Ahí se lo repetí nuevamente. Y esto aplica para creyentes y no creyentes. Porque la Biblia dice, y está registrado, escrito está, que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Pastor, estos profetas se congraciaron con el rey. Sí. Pero le mintieron al rey y le mintieron al pueblo. Pero había un hombre, un profeta, que si analizamos la escritura, lo tienen que ir a buscar lejos, porque no habitaba junto con los otros profetas, ni habitaba en el palacio del consejo del rey o del palacio de Israel, sino que estaba apartado, separado, santificado para el uso exclusivo de Dios. Ay, pastor, como que está exagerando, como que se está pasando. ¿No me cree? Analice un momento
la vida y ministerio de Juan el Bautista. Cuando Jesús dijo, no ha habido y no habrá profeta como Juan el Bautista. Así es. Pero Juan el Bautista no vivía en el pueblo, no vivía en la ciudad, sino aislado, apartado y separado a las afueras, comiendo Miel frutos silvestre. silvestres. Langostas y miel silvestre, sí me gustaba. Así es, pastor, y lo sacaba y Dios lo apartó para que no se contaminara con el mundo y las cosas del mundo y el sistema de este mundo. Samuel era otro eventualmente, que era apartado para el uso exclusivo de Dios. Sí. Hacían fiesta cuando venía. Ahí viene bajando Samuel. Ahí viene Samuel. ¿Qué va a decir? No decía, ahí viene el vecino, ahí viene de la casa, ahí viene de la ciudad. No, viene bajando, venía de afuera. Y si analizamos con detenimiento, la mayoría de los profetas de Dios eran hombres aislados y apartados Así de la es. sociedad, del pueblo y del sistema de gobierno de la nación. Y solamente entraban al pueblo, entraban al palacio cuando traían palabra de Dios. Hasta temblaban, pastor. Hasta temblaban porque no había, ¿vienes en paz o vienes a dar Juicio. buenas nuevas, vienes a dar buenas noticias? ¿Cómo es tu venida? No sabían que iba a llegar. Cuando venía el profeta sabía que venía palabra de Dios, Sí. consejo de Dios, papado de Dios o eventualmente bendición de Dios. Sí, amén. Exactamente. Pero acá, estos hermanitos, los profetas, estaban en la ciudad, eran los consejeros del rey, del palacio. Y ya conocía, o sea, es que hay que entrar en la historia, pastor, para poder entender esta porción escritural. Conocían tanto al rey que sabía que le gustaba escuchar. Cuando lo conocían tanto, tenían tanta relación e intimidad con el rey en el palacio y en la sociedad ahí, que sabían las palabras dulces, adecuadas y bien calibradas que le agradaban al rey. Y siempre decía lo que el rey quería escuchar. Pero llegó un día donde iba a haber una guerra, una batalla, en la cual se iba a enfrentar el ejército de Dios aquí en la tierra, o sea, el ejército de Israel. Su pueblo, el pueblo de Dios, el ejército de Dios aquí en la tierra, el ejército de Israel. Y el rey eventualmente llama al compinche, a los camaradas, a los compadres, a los socios, a sus consejeros, Entre ellos los los consejeros. profetas. Pero muy en el fondo, pastor, muy en el fondo, por allá en el rincón, el rey conoce la palabra de Dios. Sí. La tiene en su mente y la tiene en su corazón. La tiene grabada. Y muy en el fondo no hay paz, a pesar de que los profetas le habían dicho y le decían lo que él quería escuchar. Y hace la gran pregunta, la pregunta del millón. Si acabaron todos los profetas, no hay más profetas, ya no hay más profeta a quien consultar para que hable con Dios y nos diga y nos revele y nos confirme la voluntad de Dios. Sí, queda uno, mi rey, queda uno, mi señor. ¿Quién es? Micaías, cuando eventualmente escucha el nombre de este profeta, dice, este hombre me cae mal. Este hombre no dice nunca nada bueno. Siempre profetiza todo lo malo para mí. Siempre me da y me trae malas noticias. Yo no soy de su agrado. Y él tampoco es de mi agrado. No lo quiero. Pero tráiganlo. Porque en el fondo todavía le queda algo de conocimiento de Dios y de su palabra. Sí. Y traen al profeta. Y usted lo leyó muy claro. Los demás, consiervos, colegas, le dicen, dile
calma al rey, únete a nosotros, únete a la visión, únete a nuestro plan, únete a nuestro sistema de trabajo, únete a este gobierno que hemos establecido, en la cual beneficia a todo el pueblo, beneficia a los profetas y beneficia al rey, al palacio, y así estamos todos en paz y todos tranquilos. No te hagas problema. Vincúlate, asóciate, únete. No seas el patico feo, el patico por allá aislado. Únete con nosotros. Y llega el profeta. Y el rey le pregunta. Y el profeta le dice, sí, claro que sí. Ve, vas a vencer, vas a ganar. Y ciertamente Dios te dará la victoria. Pero muy en el fondo, el rey sabe que le está mintiendo. Porque nunca este profeta le había dicho mentira, ni lo que él quería escuchar. ¿Cómo es posible que esta vez tú me vengas a decir todo lo bueno y lo que yo quiero escuchar? Me está mintiendo, dime la verdad. Ok, ¿quiere que te hable la verdad? Vas a ir, vas a ser derrotado y te vas a morir. Esa es la verdad que Dios tiene para ti. Esa es la verdad. Vas a ser derrotado, vas a quedar en vergüenza tú, tu ejército, de todo el ejército y el pueblo. Y llega otro de los profetas y le pega una bofetada, una cachetada en la cara al profeta. Insolente, ¿cómo te atreves de irrespetar así al rey? ¿Cómo te atreves de decirle esas palabras al rey? ¿Cómo te atreves de hacerlo sentir mal? ¿Cómo te atreves de hacerlo sentir tenso? ¿No es que se le pueden comprimir los músculos de la tensión? ¿Le puede dar de pronto estrés o depresión? Y le pega su bofetada. Este profeta vendido. Sedequías vendido. Sedequías era un profeta vendido, como lo hay muchos el día de hoy que se dicen ser hombres de Dios y que han cambiado y han vendido su primogenitura por un plato de lentejas, por una posición en el gobierno, por una posición en el concilio, en la asamblea, por una posición en la ciudad, por una posición ante el hombre o las leyes que rigen este mundo o el sistema de este mundo. Un vendido con conocimiento de la palabra de Dios, con un ministerio dado no por el hombre, dado por Dios, profeta. Y aún así no hablaba de parte de Dios, sino que hablaba de parte de Satanás. Sí. Porque si usted lo lee con detenimiento, dice la Escritura que estaba Dios en su trono, y yo vi a Dios en su trono, y todo su ejército a su izquierda y a su derecha estaban formados. Y dijo Dios, y dijo Jehová, dice la Escritura, ¿quién irá pues y hablará al rey? ¿Quién irá pues y hablará a ese sistema allá en el palacio? Y unos decían una cosa y otros decían otra cosa. Pero salió uno al frente, paso al frente, y dijo, yo iré. Y Jehová le dijo, ¿cómo irás? Y él le dijo, yo iré pues y seré espíritu de mentira. Yo iré pues y seré espíritu de mentira. Y Dios le dijo, ve pues y se hará como tú dices, y lo conseguirá, lo lograrás, tendrás éxito. Le habló al espíritu de mentira. Aquí se nos descubre algo supremamente importante. Y es que cuando aquí nos está hablando del plano natural, del plano visible físico y del sistema que rige y gobierna el mundo entero, el sistema de este mundo y gubernamental, social, político y religioso, y podemos ver también el ámbito espiritual. Aquí no narra, esto es profundo, nos falta tiempo para poder desarrollar esto, pero lo básico que usted necesita entender es lo siguiente. Vemos que está pasando una situación en el palacio, en el reino. Vemos que está aconteciendo una situación con el rey, con los profetas, o sea, la parte religiosa
¿verdad? La parte religiosa o espiritual, digámoslo así, de la nación, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero también aquí nos descubre el Espíritu Santo de Dios algo supremamente importante, la cual es el origen de los eventos, pensamientos, palabras, conversaciones y hechos que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo, van a acontecer en el plano natural y visible. Y es lo siguiente, nos revela que Dios está en su trono, que su ejército está a su izquierda y a su derecha, y que Dios está hablando, y que Dios está cansado, está fastidiado de que dicen esos hombres que yo les di un ministerio y que yo estoy hablando y que yo estoy de acuerdo con lo que el rey ya esté haciendo, con lo que la sociedad está haciendo, como el pueblo está viviendo y con las leyes que se están emitiendo en el gobierno. Y yo no he dicho nada, dice Jehová, y yo no he hablado nada, y ya me cansé, y ahora vendrá juicio sobre ellos, y el juicio vendrá por sus propias bocas, el juicio vendrá por sus propias acciones, el juicio vendrá por sus propias decisiones. ¿Quién irá pues y hablará a esta gente? Y unos decían otra cosa, pero estos que estaban hablando, pastor, no es nada más y nada menos que los seres espirituales que operan en las regiones celestes o en el segundo cielo, que son los ángeles caídos y los demonios. Aquí muy claro lo dice la palabra, está Dios en su trono, a su izquierda está su ejército angelical y a su lado está su otro ejército, a su izquierda, a su derecha, pero Dios está hablando y dice eventualmente que hay uno que habló y dijo: yo seré espíritu de mentira. Ay, pastor, ¿entonces quiere decir que los ángeles son mentirosos? No, no se confunda. Estamos hablando de que los ángeles caídos son ángeles, sí, pero aún Satanás es un querubín y tiene ángeles que cayeron con él cuando se rebelaron en el cielo, y son ángeles todavía, siguen siendo ángeles y siguen estando al servicio de Dios, porque no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Así es. Amén. Y este espíritu le está diciendo: déjame ir a mí. Y Dios le está diciendo: ¿y tú qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? Yo seré espíritu de mentira. Y lo dije ahora, que la Biblia dice, y está escrito, que Jesús dijo que Satanás es el padre de mentira. Y él es mentiroso y homicida desde el principio. Eso quiere decir que si está hablando un espíritu, una persona espiritual de mentira, es un ángel caído o un demonio. Así es. Y está pidiendo permiso a Dios para descender a la tierra y filtrar, sembrar, grabar y martillar en la mente, en el corazón del rey y de los profetas que en un tiempo conocieron y sirvieron a Dios, pero por causa de los afanes de este mundo y por causa de los ofrecimientos de este mundo, se desviaron de la voluntad y el propósito de Dios y dejaron minar su corazón e inyectar pues de esta mentira, de esa persona de mentira, o sea, de este demonio de mentira, espíritu de mentira. Y eventualmente dice la Biblia que encerraron al profeta en la cárcel y le dieron pan de amargura y agua de aflicción, o viceversa. Pan de amargura y agua de aflicción. Ese era su alimento, encerrado en la cárcel por decir la verdad. ¿Ha cambiado el día de hoy, pastor? No, sigue lo mismo. Por lo menos, demos un ejemplo. ¿Qué sigue pasando el día de hoy cuando los pastores, cuando el verdadero hijo, hombre de Dios o profeta de Dios dice la verdad? ¿Qué le pasa? Lo aíslan. Ya no está con el grupo. Y solamente lo van aislando del concilio, de la iglesia, y simplemente ya no tienen una relación con los demás pastores. Y esto es lo que sucede. Pero no es una cosa, pastor. ¿Y el gobierno también? ¿Qué más ¿Sí? hace? Te cierran la obra, pueden quitarle la licencia. Y si se pone un poquito más pesado, hasta la cárcel puede ir. Pero fíjese una cosa, pastor. A quien bien estaban sirviendo y por quien estaban siendo manipulados, tanto el rey acá como los antiguos, porque ya no eran profetas del Señor,
estaban siendo manipulados por un demonio. Pero llega el Una entidad momento, espiritual. sí, pero llega el momento que al que bien le están sirviendo les va a pagar mal. Porque cuando está arriba, y no quiere decir que este demonio tenga el título de demonio de mentira, sino que cuando está hablando arriba y está diciendo que va a introducir palabras de mentira en los profetas y entre el rey y toda la gente que lo va a escuchar, quiere decir que ese demonio o ese ángel caído que tenga el rango que tenga, cambia el nombre, vamos a decirlo así, a espíritu de ¿qué? De mentira. Baja y empieza a ser espíritu de mentira entre medio de todos los profetas. Y todos los profetas le están diciendo, Micaía está mal y nosotros estamos bien. No ¿Acaso el Espíritu de Dios ya no habla por nosotros o no está en nosotros? ¿Cuándo se fue el Espíritu Santo de Dios de nosotros? Si tú y yo somos, un ejemplo, usted es pastor, yo soy pastor. Y yo estoy congraciado con el mundo y el sistema de este mundo y con la sociedad y con los que me puedan brindar la ayuda y me puedan brindar una posición y me pueden dejar hacer cosas. Entonces yo me congracio y le digo cosas bonitas a él, pero usted es pastor también. Pero usted llegaría a decir, no, el Señor dice no, o el Señor condena esto o esto de esta persona. Y yo decirle a usted, bueno, pastor, ¿usted por qué? ¿Será que el Espíritu de Dios no habla a través de mí también? Como fue el caso también de Aarón y María con Moisés. Es que solamente Dios habla a través de ti, no habla también a través de nosotros. Son profetizas. Nosotros también somos profetas. Y eso pasó, eso aconteció en ese momento. Pastor, a mí me gustaba escuchar a otro pastor, y me ha dicho, bueno, pastor, pero Dios no me ha dicho nada. Pero aún, David cuando estaba cometiendo cuando cometió su adoración con Betsabé y se estuvo callado durante un año y pensaba que nadie se daba cuenta. Cuando vino Natán y le llama la atención por parte de Dios, no le dice, a mí no me ha hablado. Él sabía, David sabía que se había cometido un error y le había fallado a Dios. Por eso cuando Natán llega y le dice, el Señor ha dicho, entonces cuando se cae para atrás y entiende verdaderamente que su pecado no lo podía esconder delante de Dios, y entendió lo que le dijo el profeta, y en ese momento, en el momento que le está llamando la atención a Natán, de acuerdo a su pecado, en ese momento se está arrepintiendo con amargura delante de Dios y está entendiendo, y aún ese pecado tuvo repercusiones en la vida de su familia, de su reino, por lo que era coma de sus hijos. Entonces, pastor, ¿cómo no iba a tener repercusiones en Acab, porque todavía ese profeta que le pega la cachetada al otro y le dice, ¿sabes cuándo te vas a dar cuenta? Cuando maten a este rey y te estés escondiendo de un aposento en aposento, o sea, de casa en casa, corriendo a esconderte por tu vida, te vas a dar cuenta. Ahí te va a caer el 20, ahí te vas a acordar. Que lo que yo estaba profetizando era de parte de Dios. Y no lo que están hablando ustedes, que es un espíritu de mentira que lo está llevando hace mucho tiempo. Vendidos. Y así está la iglesia en este momento actual. Porque, pastor, estamos encerrando en un tiempo, desde el nacimiento hasta los 70 años del Estado de Israel, sabemos que está por comenzar, y ya comenzaron en diferentes partes, los principios de dolores. Pero vemos que muchos pastores no están predicando porque dicen que la gente se va a ir de la iglesia. Pues que se vaya, pero la palabra se tiene que predicar. Es que no predica así porque es que la gente se asusta. Hay ciertos temas que no se deben de mencionar porque la gente se asusta, se atemoriza, se va de la iglesia o deja de diezmar. ¿Y la iglesia quién la sostiene? ¿El hombre o Dios? Porque si la sostiene el hombre, Dios no está en el asunto entonces. Claro que no. Entonces, pastor, están predicando palabras y están profetizando cosas que verdaderamente, que a la gente le están endulzando la boca y le están haciendo, vamos a decir, esa rascadita que relaja el oído. Tienen la comezón de oír. Teniendo comezón de oír, se inclinarán e irán pues a escuchar espíritus engañadores. Y le está hablando a la iglesia, ¿no? Sí, claro, pastor. A los creyentes. Vean la economía a nivel mundial, en cualquier país, cómo se está deteriorando. Pero sin embargo se está predicando que va a haber buen dinero, que pelee por casas, por vehículos y por cosas que se van a quedar aquí porque Dios ha prometido venir, no por su carro, no por su casa, no por su cuenta en el banco, no por su ropa que trae puesta. Ha declarado y ha dicho que va a venir por usted.
Siempre y cuando Su usted, alma, su espíritu, no por su cuerpo, Claro porque que hasta no. su cuerpo se va a Pero quedar claro aquí en la que tierra. siempre y cuando haya recibido a Jesucristo con su corazón y lo haya confesado con su boca que Jesucristo es el Señor de su vida, entonces hay un sello sobre usted y va a venir por usted. Mientras no, si no, pues sigue esperando ese vehículo y sigue esperando esa casa y sigue esperando esas cuentas en el banco y sigue esperando las cosas de este mundo. No estoy diciendo que no sea necesario todas esas cosas, pero su mente, su corazón, su espíritu, su alma y aún su cuerpo físico debe estar esperanzado en aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que ha prometido darle vida y vida en abundancia, de aquel que ha prometido que lo sostendrá en esta tierra, que le dará, como dice Isaías 62:8, y juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daría su trigo por comida. Él ha prometido sostenerlo a uno, siempre y cuando, pastor, camine tomado de la mano del Señor, sea temeroso de su palabra, porque no quiero decir que nadie va a pecar, porque la palabra es muy clara, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos errores? Sí, siempre los va a tener. Pecamos, vamos a claro que fallar, sí. vamos a pecar, sí. Pero también es cierto que cada noche antes de irse a dormir doble sus rodillas y recuerde ese pecado y delante del Señor humíllese y declárelo. Y el Señor Declárelo, es arrepiéntase. fiel y justo para perdonar su pecado. Y otro día usted se levantará con una sonrisa, con una alegría, con nuevas fuerzas renovadas como el búfalo, a reiniciar el nuevo día. Y aunque traiga su propio mal, usted estará fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, pastor. Así es, pastor, así es, muy cierto. Y eventualmente aquí podemos ver y analizar la historia de que vamos a resumirla brevemente, el tiempo avanza, pero voy a tratar de resumirla y dar los 2 puntos que me interesan que usted conozca, aprenda y eventualmente pues coloque en práctica en su diario vivir. Es lo siguiente: el profeta verdadero fue encerrado en la cárcel. Los demás profetas siguieron haciéndole la barba, de lambiscones y diciéndole lo que el rey quería escuchar. Y de esta manera, pues, el rey, muy en el fondo, conociendo la palabra de Dios y aún el Espíritu de Dios redarguyéndolo por allá muy en el fondo, le toca las palabras del profeta y decide quitarse la ropa real de rey y dársela ¿a quién? A Josafat. Al que le pegó la cachetada al verdadero profeta. Vístete tú como rey y dame tus vestiduras. Y el rey se vistió como militar y el profeta se vistió como rey. Y van a la guerra. Pero cuando van a la guerra, la escritura dice de que el rey del pueblo enemigo, de la nación enemiga, le dice a sus capitanes: nuestro objetivo número 1 y propósito en esta guerra es bajarle la cabeza al rey, matar al rey. No, lo demás son añadiduras, pero nuestro objetivo de esta guerra es el rey, la cabeza del rey. Vayan por el rey. Y así fue. Salieron pues todos los generales y capitanes del ejército del pueblo enemigo de Siria en contra de el rey. Y obviamente encontraron al rey, pero no era el rey, era el profeta, era este hombre disfrazado de rey. Hasta que cuando ya este hombre se vio entre la espalda y la pared y que le iban a bajar la cabeza, dice: hey, deténganse allí un momento, yo no soy el rey, yo no soy el rey. Mire cómo sigue operando la mentira. Mire para lo que se prestó, mire para lo que se vendió. El hombre de Dios, el profeta de Dios, le concedió de que el rey lo vistiese a él como si fuese el rey. Y sigue hablando mentiras, siguió viviendo mentira, y eventualmente esa mentira casi le cuesta la vida en ese momento. Y mire, pasó como sigue pasando el día de hoy. Pero mire, el rey Acab, que cuando digo que es lastimoso, quiero decir que tan entenebrecido su corazón. Y manipulador, mentiroso manipulador. Le voy a decir porque mire una cosa, cuando ya recibe la palabra del profeta Micaías y entiende lo que le va a pasar, dice: yo soy más inteligente que Dios, yo voy a sorprender a Dios. ¿Saben lo que voy a hacer? Yo voy a engañar a Dios. Voy a engañar a Dios. Yo me voy a quitar mis ropas reales, se la voy a poner a Josafat y yo me voy a poner de traje de militar. Y cuando vengan a buscarme a mí, al que van a matar va a ser a él y yo no me va a pasar nada. Pero dice la escritura que uno tiró el arco, la flecha a la aventura. O sea, como a la suerte. A la suerte se le soltó, vamos a decir así. A quien le caiga.
y le pegó donde dice, donde está la juntura. ¿Qué quiere decir? Donde se junta la armadura de enfrente y la de atrás. Hendidura, donde se junta, donde se empata. ¡Qué Justamente tremendo! allí entró la flecha. Ay, justamente Lo hirió. ahí. Justamente. Entre comillas, qué casualidad, ¿no? Que justamente una flecha Perdida, que disparó oye. el soldado le cayó en medio de la hendidura que tenía el rey, el verdadero rey. Esto nos enseña, y es lo que se sigue viviendo, aconteciendo y manifestando el día de hoy en la vida de los creyentes. Conociendo la palabra de Dios muchos, aprendiéndosela de memoria, predicándola, compartiéndola, enseñándola, etcétera, etcétera. Y aún cuando viene esta persona, espíritu de mentira, a seducirlos, a engañarlos. Cuando digo seducirlos, es a seducirlos con las cosas o el sistema que ofrece este mundo o los hombres de este mundo. Dinero, posición, fama, etcétera, etcétera. Y el rey eventualmente dice, yo me voy a salir con la mía. Yo voy a burlar a Dios, voy a burlar al rey enemigo, al pueblo enemigo, al ejército enemigo. Y cuando termine la guerra, yo sé que a este lo van a matar y yo voy a seguir vivo y voy a seguir gobernando y voy a seguir reinando y volveré pues a palacio. Y es el pensamiento de muchos hijos de Dios que tienen el día de hoy. Que aunque conociendo la palabra de Dios, conociendo la voluntad y el propósito de Dios, aunque se hayan congregado en un tiempo o se sigan congregando ahora, pretenden salirse con la de ellos y tomar las decisiones y vivir su vida como mejor les viene en gana. Y pretender que Dios es un muñeco que está pintado simplemente en el cielo y que Dios no se da cuenta de nada. Cuando la Biblia dice que mientras esto se estaba llevando a cabo en el palacio, Dios estaba sentado en su trono y todo su ejército a su izquierda y a su derecha, y abajo también el ejército demoníaco estaban atentos, listos y apretos para ejecutar las órdenes de Dios, para ir en contra del rey, de toda la nación y de los falsos profetas. Y eso sigue aconteciendo del día de hoy. Yo estoy solo, nadie me ve, nadie se da cuenta, yo voy a hacer lo que a mí me pega la gana, yo voy a ir, yo vengo, yo hago, yo dejo, y pretender de que Dios no se da cuenta. Usted puede engañar a su esposo, usted puede engañar a su esposa, usted puede engañar a sus hijos, usted puede engañar a su familia, usted puede engañar a la sociedad, usted puede engañar y burlar a la policía, usted puede engañar al gobierno, muchas veces hasta el sistema del gobierno, usted puede engañar a su pastor, a sus hermanos con cara y actitud de piedad el domingo o cada día de servicio, pero lo que no puede engañar es a Dios, ni al ejército de Dios, ni a las huestes y potestades, ni principados, ni gobernadores, ni demonios que operan en las regiones celestes. Porque eventualmente dice la escritura que los ojos del Señor están puestos sobre los justos de la tierra. Gálatas capítulo número 6 versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger, porque siembra para la carne, de la carne recogerá muerte y destrucción, pero el que siembra para el espíritu segará y cosechará vida eterna. El rey pretendió eventualmente burlar y engañarse a Dios, y dice Dios, el engañado fue él pretendió engañarme a mí, pero lo que sembró, eso va a recoger. ¿Qué fue lo que sembró? Mentira, engaño, falsedad y muerte, porque no solamente fue la muerte para él, sino para sus ejércitos, para los soldados, para los militares y también para la nación de Israel, para que cayera en cautiverio en manos del pueblo enemigo. Entonces esto es supremamente importante, porque aquí vemos que al final, eventualmente, el rey murió desangrado. Lo alcanzaron a llevar nuevamente a su pueblo, pero la escritura dice que murió desangrado y que por toda la carreta estaba llena de su sangre. Y cuando llegó al palacio, cuando llegó nuevamente al pueblo, dice la escritura que los perros se acercaron y lamían, se comían, se bebían la sangre del rey. Denigrado y humillado, dice, porque pastor, a donde tenían el lago o el canal, donde las prostitutas iban y los perros lambían y el carro bañado en sangre. Y fíjese una cosa, de todavía que se quiere burlar de Dios, y el otro día se burla del profeta, ¿no? Y le dice, y ahí tenganlo detenido hasta que yo vuelva. ¿Y qué le dijo el profeta? Si vuelve, porque si vuelve, quiere decir que yo no he hablado por Jehová, pero como no vas a volver. Es algo tremendo, pastor. O sea, es tremendo, pastor, pero en realidad, fíjese una cosa, me quiero imaginar ese cuadro así. Cientos y cientos de profetas hablando por un espíritu de mentira. Y uno solamente por el Señor.
en el tiempo actual hay muchos a nivel mundial que están hablando por inspiración demoníaca. Y hay pocos que están hablando de acuerdo Al al Espíritu Espíritu está. Y esos Que no han vendido su primogenitura por un plato de y lentejas. los tratan mal. Y los tratan de humillar. Y muchos religiosos le quieren salir adelante con la palabra. Pero el día que se cumpla la palabra, que se cumpla la profecía, mire, Dios no es como los magos que la gente quiere ver que se sacan un as bajo la manga. No. Lo que Dios dijo, lo dijo para nosotros ya a través de la Escritura. Y esto ya pasó delante del Señor. Ahora para nosotros en el ámbito natural va a tener cumplimiento, pero desde Adán hasta lo último de la creación y que estamos sentados junto con él en lugares celestiales, eso ya pasó delante de los ojos de Dios. Es lo que la gente no entiende. Cuando la Acab estaba hablando delante de Dios, ya había muerto, ya había sido... Ya Dios conocía. Ya había pasado todo. La decisión que había tomado. Pero no se puede dar cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en el ámbito natural. Es lo mismo ahorita. Se está predicando y hablando palabra en todos los medios de comunicación por hombres, supuestos hombres de Dios. Pero predicando. utilizando y teniendo como base la palabra de Dios, la Escritura, ¿no? La Biblia. Sí. Pero sacándola de contexto, y un texto sacado de contexto es pretexto, porque eventualmente dice la Escritura de que nosotros, los hijos de Dios, el apóstol Pablo, que predicásemos a tiempo y fuera de tiempo. Cuando Pablo está diciéndole esto a Timoteo, es porque le estaba dando un consejo supremamente importante para que él no cambiase, no se moviese fácilmente por el temor, por las ansias, por la misma juventud de él o por los ofrecimientos que había alrededor de él. Por eso dice que toda la Escritura, en la segunda carta dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el propósito de que el hombre de Dios sea enteramente o esté enteramente preparado para toda buena obra. Pero triste y desafortunadamente el día de hoy sigue aconteciendo lo que pasó en Primera de Reyes capítulo 22, el día de hoy, y dice que si los días, Mateo capítulo 24, Jesús dijo cuando habla acerca de las señales del fin, que si aquellos días no fuesen acortados, aún los mismos escogidos iban a ser engañados. Pastor, es supremamente importante, o sea, hay mucha tela de dónde cortar, Sí. pero voy a resumir en dos puntos y voy a leer un pasaje y con esto voy a cerrar, pero quiero eventualmente que entendamos lo siguiente, y es, ¿cómo es posible de que un creyente, sea laico, sea pastor o ministro o profeta, lo que sea, el ministerio que sea engañado, sea seducido y hable no la voluntad de Dios, sino la voluntad del espíritu de mentira? Ya entendimos, la mentira es simplemente la manifestación hablada o visible de un ser espiritual, de una persona espiritual que ha sembrado o ha filtrado en su mente y en su corazón, en el consciente, subconsciente o en el inconsciente, su semilla, su naturaleza, su voluntad y su propósito, la mentira. Entonces, cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios abarca todo el cuerpo de Cristo, la iglesia en general, deja de tener relación e intimidad con Dios y con su palabra, y cuando se presta más a escuchar y a dejarse seducir de pronto por necesidad, que sea real, que sea verdadera, que tenga una necesidad para obtener beneficios o para lucrarse o para tener una posición o para tener privilegios o para ser eventualmente librado o liberado de un sistema o de una ley establecida por el hombre o el sistema de este mundo a través del gobierno o a través de las leyes políticas emitidas a través de la constitución política, digamos así, de cada nación, y deja a un lado el consejo y la verdad de Dios escrita en su palabra, comienza a ser seducido, apartado, separado de Dios y de su palabra, y comienza a envolverlo esta persona
y eventualmente lo va sacando y desviando gradual y progresivamente del consejo, de la voluntad y del propósito de Dios para irse en pos de otros dioses. No necesita arrodillarse, adorar a algo o a alguien de materia, a algo físico. Con el solo hecho de que usted no le sirva, no le conozca o le puede conocer, en este caso estamos hablando de los creyentes, con el hecho de que usted no le obedezca y no le sirva y no esté haciendo la voluntad y el propósito de Dios en su vida como creyente, como hijo de Dios, ya usted es un terreno fértil, abonado, adecuado, preparado y listo para que se siembre la semilla de la seducción, de la mentira y del engaño, para que así de esta manera usted se vaya enfriando más y más y más y vaya predicando como base la palabra de Dios, pero dándole otro enfoque, otro matiz a esa palabra. Utilizando, hermanos, yo quiero que ustedes sean prosperados así como prospera su alma. La Biblia dice que Dios quiere que ustedes sean prosperados, que tengan carro, casa y beca y el viaje allá y la mansión aquí y la habitación allá. ¿Todo eso está bien? ¿Todo eso está ok? Claro que sí. ¿Dios nos la puede dar? Claro que sí. Pero como usted lo dijo, pastor, que eso no sea la base, el centro, el fundamento, ni el propósito principal de nuestras vidas para caminar y para obedecer a Dios para eso, para las cosas materiales. Jesús dijo, haced pues riquezas en el cielo. No acumuléis riquezas en la tierra, donde la polilla y el orín corrobe, donde el ladrón hurta y mina. Haced tesoros en el cielo. Entonces, ¿sí ve cómo sacamos un texto fuera de contexto? Así es. Claro que sí. Proyéctate, estudia, trabaja, si puedes conseguir tu vehículo, si puedes tener una posición, una casa, todo eso está bien. Yo no estoy diciendo que no estamos diciendo eso que no está, que está mal, no. Sino que eso no sea eventualmente la plataforma, el estándar, la base o el propósito principal de tu vida, sino que sea la palabra de Dios, el consejo de Dios, la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios no conocemos la palabra de Dios, sino que vamos a la iglesia a escuchar, a sentarnos a escuchar solamente, y salimos y volvemos el otro domingo y nos sentamos a escuchar, y vamos y salimos otra vez y escuchamos y escuchamos y escuchamos, y nunca desarrollamos ni establecemos una relación, una comunicación con Dios por medio de su palabra, entonces somos, vuelvo y repito, terreno fértil, abonado, adecuado, preparado y listos para que nuestro corazón se desvíe por cualquier cosa, por cualquier persona o por cualquier ofrecimiento de este mundo, del sistema de este mundo. Muchas veces, ok, pastor, te ofrezco la posición de congresista, de senador, de alcalde. Te ofrezco la posición eventualmente en otro país. Tienes que dejar tu iglesia. Tienes que dejar tu ministerio. Porque te voy a reconocer el doble o el triple. O 4 o 5 veces más. ¿Será que nos tomamos el tiempo? ¿Será que verdaderamente conocemos el propósito de Dios en nuestra vida? No quiero que me malinterpreten ni quiero irme a los extremos. Pero cada decisión que tomemos en esta vida debemos consultarla con Dios. Debemos de compararla y alinearla a la palabra de Dios. Y debemos eventualmente tener la revelación y el conocimiento de mi propósito, de mi identidad en esta tierra. Porque si Dios me ha llamado al ministerio, desde el principio me habló proféticamente, me la confirmó proféticamente, me la confirmó a través de hermanos, me la confirmó a través de mi pastor y a través de la palabra, a través de sueños, a través de visiones, en mi mente y en mi corazón. Y más años adelante me salen con otra propuesta, con otro ofrecimiento que no es el que Dios determinó para mí inicialmente, pues no es de Dios. ¿Qué te tienes que ir a meter donde Dios no te ha llamado?
donde Dios no te ha colocado, simplemente porque a ti se te pega la gana y porque tú crees que está bien y porque tú dices que yo no me voy a apartar de las cosas de Dios. Es que yo no, ¿quién dijo que yo voy a dejar a Dios? ¿Quién dijo que yo voy a dejar a la iglesia? Puede que no, pero abortaste el propósito de Dios. Y en algún momento puede ser terreno fértil para que el enemigo te engañe, te seduzca y te enfríe a ti y te robe las bendiciones tuyas y las de toda tu familia y las de un pueblo también. Esto es supremamente delicado e importante. Entonces, para concluir este punto, el creyente eventualmente es seducido, es gobernado o manipulado por el espíritu de mentira cuando rompe, corta y deja la relación y la comunicación con Dios. Cuando no conoce la palabra de Dios. Porque si no conoce la palabra de Dios, ¿a quién le va a creer? Si el rey y si los profetas, conociendo la palabra de Dios, fueron engañados, ¿qué diremos y qué no hará más este espíritu en la vida y en las personas que no conocen, que no leen la Biblia y que no tienen ni pizca ni una milésima de conocimiento de la palabra de Dios? Pues son papitas, es un bocadillo fresquito, rico y blandito para comerse. Plato fácil. Es un plato fácil de comerse. Todo aquel que es ignorante de la palabra de Dios o en la palabra de Dios, Satanás va a construir y va a edificar una fortaleza. Vuelvo y repito. En las áreas en las cuales nosotros seamos ignorantes, o sea, desconozcamos una verdad, Satanás y sus demonios, o el espíritu de mentira y de engaño, o de falsedad, va a construir y va a edificar una fortaleza para que creamos esa mentira, para que creamos ese pensamiento o ese sentimiento y caminemos y actuemos y tomemos decisiones basados a ese sentir engañoso. Pero yo soy cristiano, pero yo soy hijo de Dios, pero yo recibí a Cristo, pero yo diezmo, pero yo oro, pero yo ayuno, pero yo voy a la iglesia, yo me siento en la iglesia, pero es que yo tengo un ministerio en la iglesia. ¿Pero qué sabes de palabra? Un poquito. Es que es poco a poco. Es que gradualmente. Poco a poco. O no sabe nada. No sabe ni siquiera Juan 3:16, ni siquiera Jesús lloró. Pero pretenden ser hombres de Dios, mujeres de Dios y tener el título de creyentes o de cristianos. Eso es una vida mediocre delante de Dios y un terreno fértil para que el diablo establezca su reino, su poder, su voluntad y propósito en esa vida y en las siguientes generaciones de esa persona y familia. ¿Y cómo opera en los creyentes y en los incrédulos? Sencillo. Algo rápido, algo esencial. Vamos a colocar algo fácil para que vamos saliendo. Con usted prometer y no cumplir, usted es un mentiroso. Yo soy un mentiroso. O sea, hay tanto tela de cortar. Sí. Cuando dice usted voy y no voy, usted es un mentiroso. Ay, pero es que yo soy cristiano, yo soy pastor, es que yo soy ministro, es que yo soy hijo de Dios. Sí, pero si usted es un incumplido y si usted falta y no cumple lo que promete, usted es un mentiroso y está dejándose engañar y seducir y lo está manejando un espíritu, una entidad espiritual llamado espíritu de mentira. Usted es un mentiroso, usted es un incumplido. Si usted no cumple la cita, usted es un mentiroso. Si usted no cumple lo que dice, usted es un mentiroso. Si usted es una persona que un día dice una cosa y otro día sale con otra, usted es un mentiroso. Al fin y al cabo, a los de afuera, a los del mundo, ya los tiene agarrados. Porque la naturaleza pecaminosa que mora dentro de ellos ya aflora naturalmente o por naturaleza maligna, sí. Ya aflora. Sencillo, es fácil la mentira y no reargüirse y no sentir nada, ¿no? O sea, la mentira es como beber agua para el incrédulo y para el que no tiene conocimiento de Dios ni temor de Dios. Pero triste, desafortunadamente, muchos dentro del cuerpo de Cristo, muchos de los creyentes dicen mentiras, hacen mentira de manera inconsciente sin darse cuenta. Usted puede diezmar, pastor, yo puedo diezmar. Yo puedo leer la Biblia, usted puede leer la Biblia. Usted puede predicar, yo puedo predicar. Usted puede saberse y yo la Biblia de pasta a pasta. Pero si nuestro sí es un no o nuestro no es un sí, somos mentirosos. Así es. Si un día decimos una cosa y otro día salimos con otra, somos mentirosos. Si usted no cumple lo que promete, lo que dice, somos mentirosos. Si usted dice amar a Dios por encima de todas las cosas
que es hijo de Dios y que usted obedece la palabra de Dios y que está caminando en la voluntad, en el propósito de Dios, pero se está dejando arrastrar, seducir, engañar y viviendo no para Cristo y no para su palabra, sino para congraciarse con el sistema de este mundo, por ganancias deshonestas, o sea por posición, o sea por fama, o sea por popularidad, o sea por una licencia, sea por una credencial de pastor, sea por un título, o sea por cualquier cosa que ofrezca este mundo y el sistema de este mundo a través de los hombres de este mundo, y aún dentro de grandes organizaciones religiosas cristianas. Usted es un mentiroso, porque usted está negando a Cristo. Yo estoy negando a Cristo cuando no caminamos en pos de su palabra y nos congraciamos y nos dejamos llevar y hacer por las corrientes de este mundo. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, esto es supremamente importante, pastor. ¿Cómo opera el espíritu de mentira en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Cuando usted y yo no vivimos la palabra, cuando usted y yo eventualmente no practicamos la palabra, cuando nuestras vidas, al menos de manera gradual de perdida, no se van manifestando y cumpliendo los frutos del Espíritu Santo, entonces nuestra vida, nuestro título, nuestra identidad que nos otorgamos y decimos y declaramos y presentamos como hijos de Dios, como creyentes, y no está alineada en obediencia a la palabra de Dios, al escrito está, estamos viviendo una mentira. Así es. Y si estamos viviendo una mentira es porque le estamos sirviendo a un espíritu de mentira. Y de esta manera, pues lo que sembremos, eso vamos a recoger. Sí. Entonces, examinemos, pidámosle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón, como dijo David, y mira si hay en él camino de maldad, de perversidad y de mentira. Y háznoslo saber, háznoslo conocer, para poder arrepentirnos, pedirte perdón y cambiar todo aquello que es una mentira en mi manera de pensar, en mi manera de hablar y en mi manera de vivir, de comportarme, de actuar y de tomar las decisiones día con día en esta tierra. Bueno, pastor, eventualmente es un tema muy extenso, pero esto es lo que particularmente o más específicamente queremos dar. El espíritu de mentira es una persona, es un demonio, la Biblia lo dice, ya lo leímos allí, Primera de Reyes capítulo 22, y enviada eventualmente para seducir a los hijos de Dios y desviarlos del propósito de Dios, y de esta manera no puedan tener las bendiciones de Dios, valga la redundancia. Y en la vida de los incrédulos, pues simplemente es el pan de cada día de ellos. En los no creyentes, en los incrédulos, simplemente es su amo, es su Señor y es a quien sirve. Porque muchos dicen mentiras como tomando vaso de agua. Sí. No sienten nada. Es normal. Y eso es normal en el mundo y en la sociedad. Una mentirita piadosa. Aún en los mismos creyentes yo escucho, no pastor, es que es una mentirita blanca, una mentirita piadosa. Yo no sabía que las mentiras se volvieron como el arcoíris de colores. Y ahorita le ponemos colores a las mentiras. No, como está un poquito más grande, está azulita, moradita o rosita. Es ridículo. Sí. Mentira es mentira. Así es. Es más, pastor, cuando usted y yo decimos una verdad a medias, es una mentira. Así Que fue lo que hizo Satanás con Eva en el huerto del Edén. Le dijo una verdad, sí, pero a medias. Entonces también, una verdad dicha, contada o expuesta a medias es una mentira. Así es. Así es, pastor. Wow. Pastor, se nos acabó el tiempo. Eventualmente ya vamos concluyendo, vamos cerrando. Y vamos a cerrar, pero quiero, pastor, que esta radioescucha que en este momento se encuentra conectada, nuestra hermana o señora Ana Liz, dice que pide oración por su familia Molina y familia Torres, y también pide por su vida. Vuelvo y repito, Ana Liz pide oración por su familia Molina y familia Torres. Familia Molina y familia Torres. Lo está pidiendo Ana Liz, y también pide por su propia vida, pastor. Entonces, no sé, brevemente lo que el Señor coloque, quiero que le dé una oración por ella y por estas dos familias, por la vida de nuestra hermana y por estas dos familias, para que concluyamos y cerramos esta misión. Claro que sí. Vamos a orar. Hermana Annalisa, ahí donde quiera que esté escuchándonos. Oremos juntos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Padre bendito, porque has puesto en el corazón de nuestra hermana Annalise
el pedido de oración por su familia, por la familia Molina y la familia Torres. En esta noche la ponemos delante de ti, estas dos familias, la familia Molina y la familia Torres, Señor. La ponemos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, en esta noche. Tú conoces la problemática, tú conoces por los problemas que están pasando, Señor, estas dos familias, Padre. Pero yo te pido, Señor, que obres en favor de estas dos familias, Señor. Que traigas a ellos esas palabras alicientes, esas palabras de ayuda, esas palabras, Señor, que las fortalezcan, Padre bendito. Que empiecen a buscar de ti, Señor. Porque en ti hay bendición, papá, para estas familias, Señor. Nosotros desde este día ya las bendecimos, Señor, en tu nombre. Y declaramos que tú vas a obrar en la vida de estas dos familias. Y te pido, Señor, por la hermana Annalise, Señor. Tú conoces su vida. Tú conoces, Señor, lo que está pasando, Señor, en este momento por el cual pido oración. Y gracias, Señor, porque ella pidió oración, tú ya le contestaste la petición de su corazón. Yo te pido que renueves el espíritu de su entendimiento, Señor, sea liberado ahora. Toda fortaleza, Señor, en su mente sea liberada ahora, en el nombre de Jesús, Señor. La derribamos ahora. Toda fortaleza, papá, se cae en el nombre de Jesús. Y toda jaula espiritual, todo cerrojo, todo candado es destruido ahora en el nombre de Jesús. Y todo círculo en ella y en estas dos familias lo destruimos ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos que inunda tu palabra. Yo clamo la sangre de Cristo sobre la familia Molina y la familia Torres y sobre la vida de nuestra hermana Annalise, Señor, en el nombre de Jesús. Yo cubro esta familia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los cubro a toda la familia desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Padre, te pido que envíes a tus ángeles de guerra, Señor, a cuidar, resguardar y proteger estas familias, Señor. En el nombre de Jesús oramos en esta hora, Padre. Amén, Señor, y amén. Amén, amén, amén. Gracias, Pastor Evaristo, por esa oración. Eventualmente, hermana Annalise, créale al Señor, créale a sus promesas, créale a su palabra y también camine en la voluntad. Alinee hoy su caminar, alinee su vida, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo a la voluntad de Dios y al propósito de Dios, o sea, al escrito está. Amén. Y eventualmente medite su palabra de día y de noche y entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Amén. Esfuérzate y sé valiente, pues, hermana. No temas ni desmaye. Gracias por conectarse todas aquellas personas que en este momento nos hicieron parte de esta programación a través de esta su radio Cristiana El Vino Nuevo y de este su programa Guardianes del Reino. Recuerde que nos pueden visitar y encontrar en nuestra página web www.radiocristianelvinonuevo.com. Vuelvo y repito, www.radiocristianelvinonuevo.com. Allí podrá encontrar devocionales, podrá encontrar los videos que venimos desarrollando semana tras semana de Guardianes del Reino y también escuela de liderazgo o discipulado laico o ministerial, y eventualmente sé que va a ser de bendición para su vida. También nos pueden escribir allí o enviar su mensaje o petición de oración y con mucho gusto y en la brevedad posible le contestaremos o responderemos. También nos puedes encontrar, recuerden, el TuneIn. Descargue su TuneIn, la aplicación del TuneIn en su equipo móvil o tableta y de esta manera pues puede ingresar más fácilmente a la radio cristiana El Vino Nuevo. También recuerde que tenemos programación en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, en la cual usted podrá disfrutar de una variada programación de música, de adoración, alabanza para el Señor, para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. También la palabra de Dios en audio y conferencias, predicaciones, tanto propias nuestras de esta radio, del Pastor Evaristo y mi persona, como también lo de otros grandes ministros que Dios utiliza y están al servicio de Él. Entonces, pues, sin más preámbulos, les invitamos el próximo viernes a las 7 de la noche, hora del Pacífico, a su programa Guardianes del Reino. Gracias por conectarse, los que estuvieron allí al pie del cañón a través de nuestro canal de YouTube, Radio Cristiana El Vino Nuevo. Y a ustedes que nos escucharon vía online, gracias por su tiempo y les deseamos que tenga un rico y bendecido y próspero fin de semana. Pastor Evaristo, no nos queda más que despedirnos y desearles mil y mil bendiciones.